Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos en este maravilloso programa Aprende Astrología y Tarot. Hoy estaremos abordando nada más y nada menos que a la República Popular China de Mao Zedong. Aquel personaje que a través de la historia se ha conocido como un luchador, pero también un gran líder de estrategia militar y de guerra, el cual el día de hoy vamos a abordar su país desde la perspectiva de la carta astral, de la creación de la República Popular China, su carta astral, y con fines didácticos lo abordaremos los aspectos astrológicos, aspectos astrológicos que han sido tomados de lo que diría Carl Jung, la conciencia universal. Cualquiera de ustedes puede buscarlos, investigarlos y analizarlos también, porque de eso se trata, que ustedes a partir de estas premisas ustedes puedan construir su visión particular, de los hechos. De alguna manera, hablar de China es hablar de algo grandioso, hablar de China es hablar de una cultura milenaria, hablar del I Ching en cuanto a la espiritualidad, es hablar del Tai Chi, es hablar del Qigong, en líneas generales de las artes marciales. Hoy tenemos nada más y nada menos que, según diría en palabras de Baba Vanga, aquella famosa profeta de la Unión Soviética, como ella diría, China primera potencia en el año 2018. Fue una profecía que ella dio hace prácticamente el siglo pasado y más de 50 años ya. Y quiero decirles que si revisamos las noticias por allí, no estaba muy lejos ella, porque definitivamente acaban de aparecer unas noticias en la cual el Gran Dragón, conocida como China, lanza unos aranceles verdaderamente importantes a los Estados Unidos, como queriendo decir, el gran dragón también tiene capacidad para responderles a cualquier tipo de situación adversa que se pueda presentar en el mundo, inclusive a nivel comercial. Bueno, vamos a comenzar, dragón, hoy. Sí, señor. Vamos a más y nada menos. Este es su programa. Vamos a comenzar hablando de la República Popular China y los aspectos que tenía astrológicos en la época de su creación por ese gran estratega militar, propulsor de lo que es el comunismo, más que todo el comunismo soviético. De hecho, tenía grandes influencias de lo que era el comunismo soviético, del leninismo de Stalin, pero él logró de alguna forma adecuar la visión comunista de la Unión Soviética y adaptarla en China, estableciendo que en China lo primordial era los campesinos, y entonces de esa forma creó una afinidad increíble conjuntamente con los campesinos que le permitió avanzar muchísimo en su revolución comunista. Bueno, tenemos cuando Mao Zedong crea la República Popular China, es de alguna manera un elemento importante. Se dice que hay algunas personas críticos a Mao Zedong que dicen que un 75% de lo que hacía Mao Zedong era positivo, era cierto, y tan solo un 25% no era acertado. Como por ejemplo lo que ocurrió, ciertas situaciones, ciertos planes económicos tratando de promover, impulsar la economía, que generaron en hambrunas. Se dice que hubo una hambruna que llevó a un estado de miseria extremo a más de 30 millones de personas en China.
Tenemos en la creación de la República Popular China a Sol conjunción Mercurio. La difusión de las ideas también es un arma valiosa. Mercurio sextil Marte, negociar con el enemigo en tiempos de guerra es una opción válida. Bueno, cuando se habla de este Mercurio sextil Marte, negociar con el enemigo en tiempos de guerra, tenemos que recordar que Mao Zedong, en un momento, su lucha es para derrocar, digamos, lo que sería, podríamos llamar en términos del marxismo, vamos a irnos encaminando ya en la teoría dialéctica al marxismo, ¿ok? Podríamos llamar el proletariado, ¿ok? En este caso, para él la burguesía de los Estados Unidos, representada en el poder en China, establecida en el poder en China, que según él representaban el capitalismo, un capitalismo que él no estaba de acuerdo. Entonces, resulta ser que llega un momento en que él se filtra, ¿no?, en las fuerzas armadas de ese capitalismo, logra filtrarse, logra ir avanzando con los campesinos, y llega un momento en que tiene bastante poder, ¿ok? Inclusive tenía prácticamente ciudades que él llamaba que eran ciudades con una visión soviética, ¿no?, comunista. Y a partir de esas ciudades él seguía avanzando, era un estratega militar, tenemos que recordar eso, un importante estratega militar, Mao Zedong. Se dice que grandes de los movimientos de insurrección del mundo hoy en día han tomado estrategias militares de Mao Zedong. Y tenemos por aquí nada más y nada menos que Sol conjunción Mercurio. La difusión de las ideas también es un arma valiosa cuando de alguna manera tú, a través del conocimiento, logras ir teniendo el manejo de las masas, ¿okay?, y te logras comunicar con esas masas, con esa mayoría, para convencerlas de tu idea, ¿okay? Tenemos aquí Luna conjunción Júpiter, avanzar con el enemigo para enfrentar a un adversario superior. Esto ocurrió cuando llega la invasión de Japón a China. Recordemos que en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía ambiciones sobre China, la expansión. Japón, Asia es para los asiáticos, ¿no? Entonces Japón, de alguna manera, invade China, y en ese momento Mao Zedong tiene muy claro que lo primero en la guerra era sacar a los japoneses, y después era la burocracia que estaba en el poder, ¿ok? Entonces logran una alianza provisional con el enemigo, ¿ok?, para enfrentar exitosamente y sacar exitosamente a Japón. Venus cuadratura Marte, sapiencia y sabiduría en la guerra para enfrentar con éxito nuevos retos. Bueno, se dice que Mao Zedong tiene como bases estratégicas lo que es unas premisas importantes. Por ejemplo, si el enemigo te está atacando, hay que retroceder. Si está atrincherado, hay que atacarlo. Y si él retrocede, hay que ir por él, ¿okay? Entonces, las estrategias militares importantes de Mao Zedong lo llevan al poder, ¿okay?, y sacar el anterior poder de China. Se puede decir prácticamente que por las armas y las ideas se vence el comunismo al capitalismo, ¿okay? Saturno en casa 2, la pobreza y la miseria pueden causar decepción. Bueno, esto es muy vinculado con los planes que tenía Mao Zedong para el progreso de China, ¿ok? Él le gustaba hacer como encuestas, ¿ok?, pero también le gustaba proponer planes que muchas veces fracasaron,
Se dice que llevaron a más de 30 millones de personas a una situación de inanición total. Plutón en casa 1, renacer y levantarse puede ser una consigna válida para enfrentar la adversidad. Bueno, definitivamente hablar de renacer de China es algo contundente que hoy en día se manifiesta. China, más que renacer, hoy en día China está en el tapete mundial, en las noticias de primera plana, ¿ok? Entonces se cumple, yo creo que más que renacer se podría decir, porque es que recordemos que una de las premisas ideológicas de Mao Zedong es que, en este caso, el campesino tiene que luchar, fracasar para obtener la victoria final. Es lo que está ocurriendo hoy en día con China. China ha tenido altas, ha tenido bajas y hoy en día está triunfando a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, la República Popular China, ¿qué le aparece? La laboriosidad. Conjuntamente, vamos a hacer ahora el análisis para que ustedes aprendan también un poquito de tarot, porque esto es aprender astrología. Ya vimos la primera parte de astrología, ahora vamos a ver la segunda parte de tarot. A esta República Popular de China le aparece la laboriosidad al revés, con las dificultades al revés. Definitivamente buscar un consenso, llegar al poder, no es cosa sencilla, y buscar un consenso nacional muchísimo menos. ¿Okay? Se habla en China del estudio, la carta del estudio y la fragilidad. Resulta ser que se intenta en China popular, con la revolución de Mao Zedong, promover los valores tradicionales de China, y cuando sale esta torre al revés, está haciendo referencia a ataques que se les hacía a las personas que solían vestirse al estilo muy capitalista, ¿okay? Muy al estilo civilización norteamericana. Entonces esas personas de alguna manera no encuadraban dentro de lo que era el contexto de la Revolución Popular China, y en ese contexto podían ser tranquilamente atacadas, ¿okay? Bueno, vemos que le aparece la suma sacerdotisa al revés. De alguna manera se dice que Mao Zedong tuvo algunos reveses económicos, ¿okay? Tuvo en este periodo, en esta época de esta República Popular China, es muy criticado porque se dice que tomó malas decisiones, y esas malas decisiones conllevaron a ese país a tener una situación de miseria verdaderamente relevante y sobre todo muy criticada. ¿Okay? Ahora bien, vamos con Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong. Esta es la carta astral de Mao Zedong, ¿okay? Una carta astral, de alguna manera se podría decir muy orientada a lo que es la expansión, muy orientada a lo que es el progreso, muy orientada a lo que es avanzar, a vencer, a ser una persona dominante. ¿Okay? Lo podemos ver aquí. ¿Okay? Frente al antagonismo, yo podría decirle, frente al antagonismo siempre salir victorioso. ¿Okay? Siempre avanzar. Creo que es una de las características principales, aun cuando este símbolo que tenemos aquí, esta luna, para mí representa, hubo un momento en la insurgencia de Mao Zedong que él es capturado, iba a ser ejecutado, pero él se libera, él se logra liberar de los enemigos, y al lograrse liberar de los enemigos, ¿verdad? Entonces tranquilamente Mao Zedong logra reagrupar su fuerza para continuar su camino revolucionario. ¿Okay?
definitivamente sabiendo vencer, inclusive doblegar a aquellos que estuvieran en contra de su ideología. Ideología que está muy marcada por también el culto a la personalidad. Ya vamos a hablar de todo eso. El culto a la personalidad, porque se habla de las grandes batallas, de Mao Zedong, de los grandes avances en la forma, en las estrategias militares. Cuando el enemigo avanza, nosotros retrocedemos. Cuando el enemigo se estanca, atacamos, y si él huye, lo perseguimos hasta aplastarlo. Entonces son estrategias militares que no hay duda desestabilizan al enemigo, y yo creo que son estrategias militares que tienen aplicación práctica hoy en día en lo que es se podría decir, el mercadeo, en la diplomacia global. Hoy en día vemos cómo líderes políticos aplican en cierta forma esas estrategias. En las guerras verbales, tú vas a ser aplastado cuando el otro se levanta, entonces después terminan yéndose un diálogo y entonces continúan como bajo de cuerda, ¿no? Realizando las actividades que supuestamente iban a mejorar y no mejoran, supuestamente iban a cambiar y no cambian, sino que siguen haciéndolo mientras van ganando espacio y territorio, Bueno, por no hablar de las estrategias de guerra a nivel comercial que hoy en día se dan a nivel internacional. Tenemos a Mao Zedong, conocido como Mao Zedong, también llamado Mao Zedong. Su nombre Mao Zedong, conocido como Mao Zedong. Mercurio en Sagitario, estudiar y convencer para avanzar, inclusive en el nivel universitario, en donde las ideas son más profundas. Bueno, esta fue la primera fase de su vida. Se dice que fue una persona orientada a los estudios universitarios, y eso le permitió el acceso a academias militares, a centros de poder militar, para ir logrando avanzar, ir construyendo desde las bases lo que era su revolución socialista, con una base fuerte soviética. Luna cuadratura Urano, darle la mano al enemigo para terminar contaminándolo por la boca, es una alternativa que puede nublar su voluntad. Bueno, se dice, en esto es importante, se dice que en China Mao Zedong hizo un llamado a un consenso, hizo un llamado a que todas las partes, a escuchar a todas las partes en China, todas las, digamos, las ideas. Él quería escuchar todas las ideas existentes en China, y a partir de esas ideas existentes en China, entonces construir un nuevo país con una diversidad de ideas, ¿no? En realidad, lo que ocurrió, según grandes eruditos, es que él lo que hizo fue que a partir de ese censo, entonces diagnosticó quién estaba en contra de su visión tradicionalista en China, de su visión del socialismo soviético, y entonces a partir de allí comenzó a trabajar para eliminar a los que no estaban de acuerdo, y así irse consolidando en el poder para progresivamente tener la posibilidad real, lo cual logró, de poder tomar decisiones propias, verdaderas decisiones propias en lo que es el contexto de China, decisiones personales, Tenemos aquí Venus en Acuario, el fin mortal de una relación puede conducir a establecer una nueva con mayor fortaleza personal. Bueno, él tiene los enemigos de Mao Zedong, logran capturar
y darle muerte a su esposa. Entonces él se abre una nueva relación de pareja y consigue una nueva relación de pareja, una nueva mujer para él, que la hace esposa, compañera de él. Tenemos Venus cuadratura Júpiter. Las ideas y proyectos deben de involucrar a los más desposeídos, los cuales por criterio, por cierto, son mayoría. Bueno, una de las premisas fundamentales del marxismo es la lucha de clases, ¿okay? El proletario y la burguesía. Mao Zedong lo adapta, en este caso, lo lleva del contexto soviético al contexto chino, un contexto más rural, y dice que bueno, lo importante es el campesino, y eso hizo que muchas personas se sintieran identificadas con la figura de Mao. Inclusive se habla del culto a Mao. El culto a Mao, ¿por qué? Porque hay pancartas históricas donde se hace énfasis en la posición de él en el liderazgo personal de Mao. Marte, oposición Júpiter. Estudiar profundamente al enemigo, dándole oportunidad de que se sienta aparte cuando en realidad va a ser eliminado. Bueno, cuando la invasión japonesa, Mao Zedong decide hacer un trato con lo que él se podría denominar la burguesía, seguramente desde su visión títere de los Estados Unidos, un gobierno títere de los Estados Unidos, seguramente según su visión, y él se alía con ellos cuando logran vencer esa potencia que era Japón en ese tiempo. Bueno, seguimos, cada quien por su lado, ustedes siguen siendo nuestro enemigo, pero ya vencimos al enemigo principal de nosotros, de ambos, que era Japón. Porque si no, de repente el enemigo termina venciendo a la burguesía y termina venciendo a los socialistas. Y eso era lo que no quería él, como estratega militar. Tenemos a Saturno en Libra, carisma personal, sabiendo apartar todo lo malo del camino. Bueno, carisma personal, hay que hablar del culto a Mao Zedong. El culto a Mao Zedong es lo que se denomina en política, todavía se utiliza hoy en día bastante, el culto a la personalidad. Hay países donde inclusive no solamente hay fotos, sino que hay estatuas inmensas, en donde se intenta resaltar la persona, la personalidad, por todo lo alto. De tal modo que hay inclusive el culto a la personalidad todavía existe. Hay países en donde las personas tienen que vestirse o peinarse como el líder para que estén en sintonía con la revolución. Ahora bien, ya aprendimos la parte astrológica de Mao Zedong, conocido como Mao Zedong. Vamos ahora con la parte del tarot. Sí, señor, vamos con la parte del tarot. ¿Qué tenemos aquí? Sota de espada con la picota. Esto nos habla de prácticamente situaciones. Hay que recordar que Mao Zedong era un revolucionario, sabía meterse en los círculos de poder, pero también iba a ser ejecutado. Lo que pasó fue que esta picota habla que él logra liberarse de aquellos que lo tenían prisionero y se salva de la muerte. Mao Zedong le aparece la carta con este rey. Esta carta del mundo con este rey nos hace referencia a la visión amplia de él. La visión amplia, la visión estratégica militar, nos hace referencia a su capacidad también para liderizar sobre aquellos que lo adversan, su capacidad para ir ganando terreno. Hay que recordar que Mao Zedong se convierte en figura clave del Partido Comunista Chino, al punto de que llegó a un nivel, a una jerarquía pero tan alta, que él podía tomar decisiones de manera independiente,
sin necesidad de consultar el buró del Partido Comunista Chino. Para cerrar con la emperatriz al revés, recordemos que Mao Zedong, al finalizar su vida, se dice que tuvo varios infartos, y bueno, prácticamente ya muchos estaban criticándolo por la situación de pobreza y hambruna que le tocó vivir a China, y diciendo que él tomó políticas que no eran las más adecuadas. ¿Okay? Se dice que todavía hoy en día existen partidarios, muchísimos partidarios de Mao Zedong, de la figura de Mao Zedong, y se respeta en China como prácticamente el fundador, porque ha dejado un legado histórico verdaderamente que se le ha ido dando continuidad progresiva, y hoy en día China es, se dice según palabras de la famosa vidente, hoy en día, más allá de las videncias, más allá de las predicciones, hoy en día cuando vemos la noticia de que China se da el lujo de imponer, de decir que va a imponer restricciones comerciales a Estados Unidos, no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Aranceles comerciales, es decir, está avanzando en la guerra comercial internacional, tiene una política de guerra internacional muy clara, y no, prácticamente no se deja amedrentar, sino que está saliendo al ruedo, está en las noticias mundiales, tiene portales de internet que tienen presencia en el comercio electrónico global. Se dice que está creciendo su economía, la construcción, así que muchísimas personas pueden recordar en China con beneplácito la figura del líder Mao Zedong. Bien, amigas, amigos, excelente, esa fue la enseñanza del día, el aprendizaje. Aprende astrología y tarot con Enrique. Recuerden que siempre estoy para apoyarlos desde www.welcomemed.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.